Hay una unción preciosa, aleluya, fluyendo en esta noche en el nombre de Jesús. Es que Dios no es que va a hacer algo, es que Dios ya hizo algo. Amén. Ahorita apenas estamos comenzando a grabar, estamos comenzando, amén, gloria a Dios para siempre, este servicio, pero de antemano hemos orado, nos hemos conectado con el Espíritu Santo, nos hemos conectado con el cielo, aleluya. Hay una línea directa, amén. Y esa línea directa está claramente allí en Jeremías 3:33. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es nuestro 9:11 allí. Es una línea directa, aleluya. La línea de Dios nunca está ocupada. Amén. A veces uno se frustra cuando tú te quieres conectar con alguien, estás llamando y la línea se oye ocupada. ¿Sí o no? Y a veces es algo que es urgente. Y a veces no contesta, o a veces estás llamando y la persona no contesta y no contesta. Pero ¿sabes qué? Dios no te deja esperando. Dios siempre está atento, aleluya. Sus oídos están atentos, aleluya, a su pueblo. Amén. Sus ojos están atentos, ¿verdad? Y Él nos rodea con su presencia. Amén. Nos rodea con sus palabras, con sus promesas. Nos rodea con su manto. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Así que con un fuerte aplauso damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y a cada uno de los que después van a estar escuchando, ¿verdad? Esta enseñanza. Amén. Seguimos en el libro de los Hechos. Hoy cerramos, ¿verdad? La enseñanza, ¿verdad? Cerramos este capítulo 12. Amén. Ya casi llegamos a la mitad. Estamos en el libro de los Hechos 12 y vamos a estar compartiendo la palabra del versículo 20 al 25. ¿Ok? Así que damos reverencia a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tema es: Dios no puede ser burlado. Diga, Dios no puede ser burlado. Amén. Vamos a dar algunos ejemplos, pero aquí la palabra de Dios está enfocando, ¿verdad? En Herodes. Dice Hechos 12, 20, 25. Dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mire que aquí, a través de estos 5 versículos, se puede extraer tanto, porque hay muchas áreas que podemos tocar. Entonces aquí vamos a tocar las áreas, amén, que Dios me ministró para poder dar esta palabra en esta tarde, amén. Fíjense, al principio, ¿verdad? O al comienzo de este capítulo, vemos cómo Herodes primero, ¿verdad? Quiso agradar a los judíos y mató a filo de espada a Jacobo y a otros judíos, seguidores de Jesús. Al principio del capítulo 12, inmediatamente podemos ver, ¿verdad? Eso, y ya lo compartimos. Solamente estoy resumiendo un poquito aquí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Podemos ver también que aquí, antes de entrar y de llegar a esa etapa allí de este tema, podemos ver que aquí el fin de Herodes fue evidente. Se hizo evidente cómo terminó Herodes, ¿verdad que sí? Entonces, él se metió con Dios al herir a Jacobo, ¿verdad? Y no solamente herirlo, sino que lo mató a filo de espada. Ahí se metió con Dios, se metió con Cristo. Porque él tocó uno de sus siervos. Él tocó uno de sus pequeños, ¿verdad? Uno de sus hijos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, porque no solamente esto es referente a los que no conocen a Dios o a los perseguidores de la iglesia, sino que dentro de la iglesia, desafortunadamente, a veces también hay perseguidores. Nadie dijo amén, pero es verdad, amada iglesia. Hay personas que levantan chismes, hay personas que levantan murmuración, hay personas que levantan críticas. Esos son perseguidores. Y a filo de espada lo hacen, por medio de sus palabras,
hacen cortes, hieren a personas, lastiman a personas, oprimen a personas. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces, a través de esos perseguidores, a veces lastiman tantos que si una persona no está bien firme en Dios, ¿qué es lo que causa? La mata espiritualmente, la saca del camino de Dios, y muchos no vuelven y se pierden. ¿Cierto o no cierto, amada iglesia? Entonces, esto es fresco del Espíritu Santo, apenas el Señor me lo está dando, pero tengo que obedecer al Espíritu Santo, lo que me está poniendo mi espíritu. Amén. No lo tengo aquí mis notas, pero tengo que ser obediente, y esto es poderoso, amada iglesia, porque muchas veces pensamos que los de afuera son los que nos están persiguiendo, pero en estos tiempos podemos ver que muchos dentro de la iglesia están persiguiendo a la misma iglesia, y no se están dando cuenta que verdaderamente están persiguiendo a Jesús. Amén. Tal como Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, y Jesús mismo se le aparece en camino a Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Dijo: ¿por qué me persigues? Y claramente el Señor nos dice en una escritura, parafraseando, diciendo que no nos lo hace a nosotros, la maldad o los daños que nos hagan, no nos lo hacen a nosotros, sino que se lo están haciendo a Él mismo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Somos miembros del cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que Dios se encarga de todos de los que están en contra de su evangelio. Claro que sí. Dios se encarga de todos los que están en contra de su iglesia, de todos aquellos que quieren cerrar nuestra boca, de todos aquellos que quieren detener nuestro caminar, de todos aquellos que quieren destruir todo lo que Dios está construyendo. Pero ¿sabe qué? Déjele digo una cosa. A veces podrá verse que derribaron una parte o una sección, pero déjele digo una cosa: el fundamento nunca lo van a poder destruir, y Dios vuelve a edificar y reedificar en el nombre de Jesús. Y hay momentos en donde Dios permite a veces, porque a veces ciertas construcciones no están construidos en el fundamento que es Cristo. Es una edificación en vano, no hay un fundamento. La palabra es el fundamento, y ese fundamento es Cristo, y Cristo es la verdad, no hay otra verdad. Se lo he dicho antes, la realidad es una cosa y la verdad es otra. Y hay momentos en donde tenemos que ser sacudidos para salir de la realidad y entrar verdaderamente en la verdad. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire, Él no dijo: yo soy el camino y la realidad. Él dijo: la verdad. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que permanecer en la verdad. Amén. Por eso mismo tenemos que escudriñar la palabra. Amén. Tenemos que no solamente llenarnos del conocimiento de Dios, pero también de la sabiduría, de la inteligencia y de la revelación del Espíritu Santo que nos da por medio del estudio de la palabra de Dios. Amén. Así que podemos ver, ¿verdad?, que a través de estos textos que hemos ahorita visto, es que Dios verdaderamente detesta la soberbia. Y mire lo que dice Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Aquí verdaderamente, mire, había un grave problema. Y antes de seguir, quiero darle cuál es el significado de la palabra soberbia. La palabra soberbia es creerse más superior que los demás. Es una persona altiva, arrogante, vanidosa y prepotente. La soberbia Dios la detesta. Verdaderamente, mire, es una persona que verdaderamente está escasa ¿de qué? De humildad. Diga, la soberbia es una persona escasa de humildad. Amén. Y verdaderamente la palabra de Dios dice claramente que todo aquel que se exalta será humillado, y aquel que se humilla será exaltado. O sea que el hombre no se puede autoexaltar. El que hace el exaltamiento es Dios. Amén. Y verdaderamente, mire, Dios honra a los que le honran. Amén. Y cuando uno es humilde, uno aprende a honrar a Dios. Y Dios te honra. ¿De qué manera Dios honra al hombre? En que verdaderamente, como dice la palabra, no seremos avergonzados.
Aquel que honra a Dios y aquel que es humilde no va a ser avergonzado. Pero me hicieron esto, me hicieron el otro. Mire, hay momentos en donde, mire, así como la circuncisión, la circuncisión es un corte, ¿cierto o no cierto? Es un corte. Y ahora tenemos que la circuncisión de corazón. Entonces, tiene que haber un corte. Y cada corte duele. Pero tenemos que entender que esos cortes son parte de nuestro proceso. Que esos cortes son parte de nuestros desiertos que tenemos que pasar. Porque después de salir del desierto, aleluya, vamos a salir empoderados, amada iglesia. Vamos a salir llenos del Espíritu Santo. Jesús, después de ser bautizado, después dice que reposó sobre él, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y el Espíritu Santo fue quien lo llevó al desierto. Jesús no fue por sí mismo, fue el Espíritu que lo llevó y lo estaba preparando. ¿Por qué? Porque iba a pasar por una serie de tentaciones. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que Dios ya estableció y lo que ya escribió, esa es la promesa para nosotros de poder agarrarnos y sostenernos, de que hay una salida para la tentación en todo momento. Entonces, aquí podemos ver que había un tipo de tentación, mas sin embargo, Herodes, como no conocía a Dios, no pudo salir de esa tentación. ¿Se da cuenta? Yo ahorita vamos a entrar más en detalle en eso. Mire, como le digo, aquí había un tipo de problema. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué es lo que hace el pueblo? El pueblo tiene que venir a Dios, no al hombre. El hombre tiene que depender de Dios y no del hombre. Amén. Mire, pongo este ejemplo, sin salirme de la enseñanza, pero aquí quiero poner esto. Una persona ungida, tú y yo somos ungidos, porque verdaderamente, mire, Cristo significa ungido, o el ungido. Jesucristo, en el griego quiere decir, o sea, Jesús, el ungido. En el hebreo es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach quiere decir lo mismo, Jesús, el ungido, ¿ok? Nosotros ahora como cristianos somos los ungidos. Somos seguidores de Cristo, somos creyentes, somos discípulos del Señor, ¿verdad que sí? Somos hijos de Dios. Mire, el pueblo demandó rey a Dios, ¿sí o no? Demandó, exigió. Entonces, Dios les escogió un hombre. Y cuando Saúl fue ungido, él no fue ungido con el cuerno de la unción. Él fue ungido con una vasija de aceite. Y David, cuando fue llamado, cuando fue escogido y ungido, fue ungido con el cuerno de la unción, ¿cierto o no cierto? Si no, usted se cuenta y después vaya y usted examine. Aquí está la gran diferencia. Cuando un ungido es escogido por Dios y no por el hombre, hay una gran diferencia. Fue ungido por una vasija. Y una vasija, ¿por quién fue hecha? No fue hecha por Dios, fue hecha por mano de hombre. ¿Se da cuenta? Mas el cuerno, ¿quién lo hizo? Dios, claro, porque sale de un animal. El hombre no lo creó, lo hizo Dios. ¿Se da cuenta de toda la diferencia? Lo mismo cuando Dios alimentó, aleluya, a los 5,000. Vio que partió los panes, pero los peces no los partió. Démonos cuenta que lo que es hecho por mano de hombre es partido, pero lo que es de Dios no puede ser partido. Aleluya, dele gloria al que vive. Dele gloria al que vive, aleluya, gloria a Dios. Santo, siento la unción. Gloria a Dios para siempre. Entonces, cuando tú eres llamado y eres ungido por Dios, no vas a poder ser partido. Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo. Dios nos está llamando aquí, amén, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, gracias Espíritu Santo. Entonces, aquí vamos a entrar ahora entiendo por qué el Señor nos está dando esto. Porque aquí había un grave problema. El hombre, Tiro y Sidón, gracias amor. Tiro y Sidón vino ante el rey. Y había un intermediario. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a leer. Este hombre se dejó sobornar. Quiere decir, se compró. Recibió un tipo de regalías a cambio de algo. De su beneficio. ¿Cómo iba a ser beneficiado? Y desafortunadamente también hay personas así en el cuerpo de Cristo que han vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Han vendido sus privilegios por un plato de lentejas. ¿Cierto o no cierto? Mire, Blasto fue el que se dejó sobornar. Blasto, ¿ok? Entonces, ¿qué es sobornar? Es recibir dinero o regalos a alguien para conseguir algo
de manera ilícita. Y eso se llama ¿qué? Corrupción. Diga, se llama corrupción. Es hacer servicios con el fin de persuadir a una persona para que haga algo a cambio. Bueno, si tú haces esto por mí, entonces yo te ayudo. O más bien, mira, mira, tienes esa televisión, mira, dámela y yo te ayudo. Hay personas que lo hacen a conveniencia de algo. Es un ejemplo, ¿no? ¿Verdad que sí? Oh, mira, me gusta tu reloj, dame tu reloj y te ayudo. ¿Cierto o no cierto? O sea que no lo hacen por ayudar al prójimo, lo hacen a conveniencia de algo. Y eso a Dios no le agrada. Porque lo que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que darlo. Amén. Mire lo que dice Deuteronomio 16:18. Deuteronomio 16:18. Dice, no tuerzas el derecho. Wow, no tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Más claro no se puede hablar. Claramente Dios nos está hablando que verdaderamente Dios no se le escapa nada. Dios nos instruye y nos enseña en todo. Y por eso mismo, claramente Proverbios 16:18, como lo acabamos de leer también, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, muchas veces tiene que venir el quebrantamiento porque a veces se eleva tanto la altivez del espíritu del hombre que verdaderamente después se siente Señor. Y aquí lo vamos a ver, que verdaderamente Herodes cometió un grave problema y vino juicio sobre él. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Gloria a Dios. Alabe el Señor, amén. Dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Y aquí no vemos ningún anciano, todos estamos jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Así que aquí nos está hablando a todos. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Se da cuenta? Dice sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Revestidos, quiere decir que Dios ya nos vistió de humildad, pero tenemos que revestirnos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Mira el consejo que Dios nos da. Tiene que haber respeto. Amén. Aquí a través de esto, lo que dice primera de Pedro 5:5, está diciendo tiene que haber respeto ¿qué? Mutuo. Amén. Tiene que haber respeto y tiene que haber sumisión los unos a los otros. Y tenemos que revestirnos de humildad. Esto tiene que ver con el fruto del Espíritu, porque la humildad, ¿verdad?, es una cualidad del carácter del fruto del Espíritu. Entonces, la humildad tiene que ver con nuestro carácter, no con nuestras emociones. Muchas veces confundimos las cosas y por dejarnos llevar por las emociones, corrompemos lo que es del Espíritu. Mezclamos el alma con el Espíritu. Y el alma no es de mezclarse con el Espíritu. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a caminar en el Espíritu, vamos a caminar conforme a la palabra de Dios. Y vamos a aplicar la palabra. Acuérdense, Dios es Espíritu. La palabra es espiritual. ¿Se da cuenta? La palabra es espiritual. Entonces nosotros tenemos que revestirnos de humildad. Y esto tiene que ver con el fruto del Espíritu. Amén. Tiene que ver con nuestro carácter. Y aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, usa este proverbio nuevamente. Aquí en primera de Pedro 5:5, es recalcando nuevamente Proverbios 16:18, lo que acabamos de leer. Amén. Entonces, aquí Tiro y Sidón querían paz. Y la paz solamente, la verdadera paz solamente la puede dar Dios. Yo le he enseñado antes, la paz quiere decir el gobierno de Dios. Porque el gobierno de Dios produce paz. Aunque la paz también es parte del fruto del Espíritu. Amén. Es una cualidad del carácter del Espíritu. Amén. Entonces, la paz que ya ha sido implantada en nosotros es la paz del reino, es la paz de Dios. Y esa paz es la que sobrepasa todo entendimiento. Porque la paz del mundo es temporal, pero la paz de Dios es eterna. Amén. Pero aquí, mire, podemos ver, volviendo nuevamente a la enseñanza, Tiro y Sidón querían paz en este periodo en el cual Herodes estaban enojados contra ellos. Y aquí Herodes tipifica a Satanás. Es un tipo del diablo. Amén.
porque tenía control sobre Tiro y Sidón, tenía control sobre ellos, y estando enojado, quiere decir que les paró la provisión. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en eso allí. Amén. Ellos sufrieron por un tiempo porque Herodes estaba enojado. La Biblia no dice por cuál fue la causa o la razón o el por qué Herodes estaba molesto con Tiro y Sidón. Mas sin embargo, la palabra sí dice que Tiro y Sidón eran abastecidos por el rey. Quiere decir que ellos recibían que víveres, eran surtidos de provisiones de cosas necesarias, y eso es lo que les daba paz a ellos. Quiere decir, de una parte u otra, Herodes les daba ciertas provisiones para mantener al pueblo a su favor. Los compraba más bien. ¿Cuántas personas no se venden? Mire, no quiero entrar en la política, pero tristemente pues es un ejemplo que tengo que poner. Muchas veces cuando hay candidatos y dicen, hey, te prometo esto, te prometo lo otro, ok, ¿qué me vas a dar? Y a veces por 3 costales de cemento y 2 de arena, con eso se venden, se los dan. Cuando es postulado, de repente, hey, prometiste esto. No, ¿cuándo? ¿Cuándo dije esto? No me acuerdo. ¿Se da cuenta? Y tristemente así pasa. Sí, tristemente así pasa. Entonces, aquí había un tipo de problema. Mas sin embargo, en vez de clamar a Dios, van con el hombre. ¿Y qué es lo que hacen? El mismo pueblo soborna a Blasto y se vende. Y les dan una paz que temporal. Una paz solamente temporal. Amén. Que si se vuelve a enojar Herodes, les para la provisión. ¿Y qué otra vez? Otro soborno. ¿Cierto o no cierto? Pero, diga aquí, hay un día señalado. Mire lo que dice Hechos 12:21. Dice, un día señalado. Y hay un día señalado para todos. Puede ser bueno o puede ser malo, pero hay un día señalado para todos. Dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. ¿Qué significa la palabra arrengó? ¿Usted sabe qué significa? No, por eso mismo la busqué. Amén, estamos para aprender. Amén. Porque hay ciertas palabras en la lengua española que nosotros, ¿verdad?, en nuestro lenguaje actual no lo usamos. No es una palabra ya común. Entonces, me fui al diccionario y arrengó significa un discurso que expresa con el objetivo de exaltar el ánimo de quienes oyen el mensaje. Entonces, él dio una palabra de ánimo para el pueblo. ¿Se da cuenta? Pero, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Claro. Entonces, aquí mire lo que dice Hechos 12:22. Esto provocó, no sabemos exactamente qué fue lo que arrengó o el discurso que dio Herodes, pero les llegó tanto al pueblo que provocó esto. Mire, Hechos 12:22. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Fíjese qué tremenda blasfemia. Era Herodes el que estaba hablando. Mas sin embargo, mire, estaba blasfemando el pueblo allí. Estaba pecando. Dijo, voz de Dios y no de hombre. ¿Se da cuenta? Porque aquí no dice que Herodes dijo voz de Dios. Aquí dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Entonces, aquí está el problema. El pueblo comenzó a gritar que la voz de Herodes no era una voz de hombre, sino de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que tener cuidado. Aquí el pueblo ya estaba idolatrando a Herodes. Había hecho de Herodes, ¿qué? Un ídolo de hueso y carne. Entonces, como le dijo, esta es una blasfemia. Y el problema no solamente fue eso, sino que Herodes, ¿qué? Se quedó callado. Se quedó callado. Él recibió la adoración. ¿Qué es lo que hace el diablo? ¿Acaso el diablo no le dijo a Jesús, te daré todos los reinos, te daré todas las riquezas si postrado me adorares? Y claramente Jesús le dijo, escrito estás. Claramente le dijo, apártate de mí, vete de mí, Satanás. Escrito está, solamente a Dios adorarás y solamente a Él servirás. Denle un fuerte aplauso a Dios. Por eso el tema de esta enseñanza es, Dios no puede ser burlado. Amén.
Aquí Herodes es un tipo del diablo, como lo dije. El pueblo lo idolatró, y estemos conscientes que la soberbia es un veneno. Sí, la soberbia no nos ayuda para nada. La soberbia es un veneno. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7, gloria a Dios para siempre. Dice, no os engañéis. No dice, no se dejen engañar. No nos engañemos a nosotros mismos, nos está diciendo aquí la palabra. No te engañes a ti mismo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y tenemos que tener mucho cuidado. Si sembramos amor, vamos a cosechar amor. Si sembramos discordia, vamos a cosechar discordia. Si sembramos, ¿verdad? Unidad, vamos a cosechar unidad. Si sembramos desprecio, vamos a ser despreciados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, haga lo que hagas, diga lo que digas, piense lo que pienses, Dios lo escudriña todo. Diga, Dios lo escudriña todo. Dios lo sabe todo. Dios lo oye todo. Y Dios lo ve todo. Por eso claramente no nos engañemos a nosotros mismos. Jeremías 17:10. Aquí estamos poniendo bloque sobre bloque, aleluya. Estamos construyendo, amada iglesia. Jeremías 17:10. Yo Jehová, aquí está hablando el Señor. Aquí está hablando Dios. Yo Jehová, que escudriño ¿qué? La mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces tenemos que guardar nosotros el testimonio de Jesús. Como hijos de Dios tenemos que guardar el testimonio. Muchas veces decimos, tengo que guardar mi testimonio. Más que nuestro testimonio, el testimonio de Jesús. Porque estamos representando a Cristo. Porque no se van a ir directamente luego a atacarte a ti. Van a decir, y dices que eres cristiano, y mira cómo andas viviendo, mira qué fruto estás dando, y dices que eres cristiano, y dices que sirves a Dios. ¿A quién están atacando? No nosotros, están atacando a Dios. ¿Sí o no? Entonces tenemos que guardar el testimonio de Jesús. Amén. No es cualquier testimonio. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por eso en todo tiempo tenemos que dar gloria y honra a nuestro Dios. Amén. Vamos a seguir Hechos 12:23. Hechos 12:23. Dice, al momento, diga, al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Vienen esos tiempos, amada iglesia. Esos no son simplemente eventos que solamente ocurren una vez y ya no. Vienen tiempos, Dios no puede ser burlado. Muchos hoy en día han profanado el templo, han profanado el altar, han profanado la casa del Señor. Y tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque verdaderamente vienen esos tiempos, amada iglesia, en el cual Dios va a decir un hasta aquí. Un hasta aquí. Dios tiene que ser respetado y tiene que ser valorado, honrado. Amén. La palabra de Dios y la palabra de Dios y la sangre de Cristo no pueden ser pisoteadas. Entonces, al decir aquí al momento, quiere decir al instante, sin dilación, inmediatamente, un ángel descendió del cielo y hirió a Herodes. Y la causa fue porque Herodes no le dio la gloria a Dios. Él recibió esa adoración, él recibió esa honra sin darle reconocimiento que verdaderamente Herodes no era Dios. Y él mismo lo sabía, pero estaba engañado. Y estaba engañando al pueblo. Esto está tremendo. Por eso mismo, nosotros tenemos que salirnos de todo egocentrismo. Tenemos que salirnos de todo orgullo. Tenemos que salirnos de toda vanagloria. Tenemos que salirnos de toda soberbia. Eso es nada más que meramente puro veneno. Y todos el egocentrismo, el orgullo, la vanagloria y la soberbia son demonios, son espíritus que quieren gobernar la vida del hombre, que quieren manipular para destruir, para desviar y para engañar. Y tenemos que nosotros, más que nunca, tener activado el discernimiento de espíritu. Amén. Y lo he dicho antes y lo seguiré repitiendo. Este es un don que toda la iglesia de Jesucristo lo tiene, pero lo tiene que activar. Sí, este es un don que todo lo tiene. Hay personas que dicen, no, yo no tengo ningún don. Sí lo tienes.
El discernimiento de espíritu, toda la iglesia lo tiene que tener y lo tiene que tener activado. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Son espíritus inmundos que quieren que gobernar no solamente el espíritu, sino el alma y también el cuerpo, todo el ser del ser humano, para destruir. Mire, una palabra que viene de parte de Dios que edifica, pero una palabra que viene de parte del diablo destruye, divide, causa disensión, ¿sí o no? Problema, tremendo caos. Mire, por ciertas diferencias, por ciertas palabras, mire las guerras cómo no se levantan. Nación contra nación, reino contra reino, ¿verdad que sí? Entonces, por eso mismo nosotros tenemos que estar activos, listos para tomar posesión de esto. Ya no estamos en el reino de las tinieblas, estamos en el reino de la luz. Antes estábamos en oscuridad, ahora estamos en luz. Y si estamos en luz, nuestros ojos espirituales ya están abiertos, nuestros oídos espirituales están atentos, y nuestra lengua ya está suelta para declarar y decretar lo que ya fue declarado y lo que ya fue decretado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Por eso tenemos que siempre mantener nuestro corazón puro, y tenemos que guardarlo y tenemos que mantenerlo en humildad. Isaías 42:8. Isaías 42:8, aleluya. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Se da cuenta? Herodes no le dio la gloria a Dios. Herodes no le dio la gloria a Dios. ¿Y cuánto hombre hoy en día tampoco no le da la gloria a Dios? Y sin embargo, Dios mismo está diciendo, Él está afirmando y dice: yo Jehová, este es mi nombre, y no hay otro nombre como el nombre de Él. Y dice: y a otro no daré mi gloria. Quiere decir que Dios no comparte su gloria. Dice: a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza. ¿Se da cuenta? A esculturas. Por eso le vino juicio a Herodes. Y Herodes cayó muerto. Expiró comido ¿qué? De gusanos. ¿Y qué hay en el infierno? ¿Qué hay en el infierno? Gusanos, claro que sí. Y ese gusano nunca muere. Ese gusano es un atormentador, porque en carne viva, en carne propia, está comiendo la carne de los que están allí. ¿Cierto o no cierto? Por eso mismo, la misma corrupción de Herodes se hizo visible. Salieron los gusanos. Este hombre, antes aún de ser herido, estaba ya lleno de gusanos. Porque en su corazón había corrupción. Tarde que temprano, lo interno va a salir a relucir. Tarde que temprano, la verdad siempre tiene que salir a la luz. Todo lo que está escondido tiene que salir a la luz, ¿cierto o no cierto? Se hace visible. Por eso todo lo que se corrompe tiene un estado de ¿qué? De descomposición. Y la persona que está en pecado está en un estado de descomposición. Es terrible eso, amada iglesia. Por eso ahora nosotros tenemos que caminar ahora, ¿verdad? En el nombre de Jesús, en una vida nueva. Hemos resucitado ya para Cristo. Nos hemos arrepentido de nuestro pecado, pero tenemos que caminar en santidad. Dios nos está llamando aquí a santificarnos, amada iglesia. El Señor dice: santificaos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Por eso con Dios no se juega, amada iglesia. Tenemos que cuidar nosotros que mantenernos santos, puros, limpios, consagrados y apartados para Dios. Mire, Ananías y Zafira, ambos cayeron muertos. ¿Por qué? Porque intentaron engañar, mintieron al Espíritu Santo, no al hombre, mintieron. Usted me puede mentir a mí, pero a Dios no le puede mentir. Guardemos nuestro corazón, amada iglesia. Porque claramente usted me puede decir: oh, pero pastor, perdóneme, sí le mentí. Fue una mentira piadosa. No se autojustifique. No hay tal cosa. Mentira es mentira. No suavice la mentira. Porque inclusive dice la palabra de Dios que los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Mintieron al Espíritu de la gracia. Y sin embargo, ¿qué les costaba decir la verdad? Pero la soberbia es un veneno. Y desafortunadamente, el corazón que no se guarda
la soberbia viene y lo ataca. La rebelión de Coré. ¿Cuántos recuerdan la rebelión de Coré? Se abrió la tierra, ¿sí o no? Y el profeta Moisés, el siervo de Dios, estaba hablando. Y mientras él estaba hablando y hablando estas palabras, en cuanto él paró de hablar, la tierra debajo de sus pies se abrió y el Seol se los tragó juntamente con todos los que se habían unido a la rebelión de Coré y las familias que hablaron en contra del siervo. No estoy queriendo meter miedo, amada iglesia, pero esto es algo serio. Ya está escrito, son eventos que quedaron registrados en la palabra de Dios como hechos verídicos. No historias solamente, no cuentos de hadas, son verdaderamente eventos que sucedieron. Y estas son las consecuencias de la rebelión. La rebelión es un pecado. Y cuando hay rebelión también hay soberbia, hay vanagloria, hay orgullo, hay egocentrismo. Por eso tenemos que servir a Dios bien. Miren también las consecuencias que pasó el rey Nabucodonosor. Se convirtió en bestia, dice la palabra, ¿verdad que sí? Y fue apartado, se le quitó, no solamente apartado, más que apartado, se le quitó, aleluya, se le quitó su reinado. Fue removido como rey. ¿Por qué? Por su orgullo y su terquedad. Fue despojado de su gloria. La palabra dice que fue despojado de su gloria. Y Dios verdaderamente permitió que este rey, ¿verdad?, conquistara todos los reinos de alrededor. En ese tiempo fue una potencia mundial. Babilonia fue una potencia mundial, amada iglesia. Entonces, pero nosotros tenemos que ver que hay un reino inconmovible, un reino inmutable, un reino permanente, que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Tiene un fuerte aplauso al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Ya me lo termino, amada iglesia. Vamos ahora a Hechos 12, 24, 25. Hechos 12, 24, 25. Dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dele gloria a Dios, aleluya. Porque hasta el día de hoy la palabra de Dios sigue creciendo y se sigue multiplicando. Y dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, aleluya, volvieron de Jerusalén. Tenemos que cumplir nuestras asignaciones, amada iglesia. Todos tenemos una responsabilidad en el reino de los cielos. Todos tenemos asignaciones, o sea, responsabilidades que tenemos que cumplir. Tenemos un servicio, amén. Tenemos que cumplir el servicio que Dios nos ha mandado, ¿qué? A servir. Por eso aquel que quiera ser grande, y Herodes era conocido como Herodes el Grande, pero el grande se llama Jesucristo, el grande se llama Jehová, el grande se llama el Espíritu Santo, aleluya. Él es el verdadero grande, aleluya, gloria a Dios para siempre, aleluya, gloria a Dios. Por eso claramente Jesucristo dice: aquel que se quiera ser grande, hágase el servidor de todos los demás. Y tenemos nosotros verdaderamente, ¿verdad?, que, mire, evaluarnos todos los días. ¿Cómo estoy delante de la presencia de mi Dios? Señor, ábreme mis ojos. ¿Cómo me ves tú? Yo quiero ver verdaderamente cómo está mi condición espiritual. ¿Qué áreas necesito? Yo conozco algunas, pero Señor, si hay algún tipo de bloqueo, aleluya, que va a producir como un infarto espiritual, Señor, ayúdame, Señor. Va a decir: ¿cómo, pastor, que un infarto espiritual? Porque hay bloqueos para el fluir de la unción, para el fluir, ¿verdad?, del crecimiento, para el movimiento del Espíritu Santo. Y son estorbos que impiden el crecimiento y el avance espiritual de nuestra vida. Y tenemos que nosotros pedirle al Señor: Señor, esto aprendí hoy. Y verdaderamente, mire, lo aprendí a través de un siervo que claramente me dijo: yo le digo siempre al Señor: Señor, dame una palabra fresca todos los días. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo una palabra fresca todos los días. Señor, dame una revelación fresca. Señor, yo no quiero estar estancado. Yo quiero fluir bajo la unción que está operando hoy. Porque la unción de hoy es de hoy. La unción de mañana es mañana. Amén. Dios todos los días está derramando una fresca unción sobre nuestra vida. No siempre la misma unción. La unción de hoy tiene sus propósitos. Y tenemos que saber cuál es el propósito de esa unción para impartirla. Diga, para impartirla. No para retenerla. Porque cuando la retenemos se estanca. Amén. Y cuando se estanca, después nosotros nos endurecemos. A veces esa misma unción estancada nos hace daño. Y a veces caemos en cama. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y hay momentos que Dios nos tiene que tumbar
para podernos hablar en ese momento allí. Alabado sea el nombre de Cristo, ¿cierto o no cierto? Y Dios nos ministra allí y aprendemos a soltar esa unción. Aprendamos a soltar la palabra, aprendemos a soltar que es la unción del Espíritu Santo. No es para que la retengamos. Dios, mientras tú estés soltando, Dios te sigue llenando. Mientras tú estás impartiendo, Dios te sigue llenando. Aleluya, gloria a Dios. Tiene un fuerte aplauso a Dios. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Dice, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y sabemos quién es este Juan, por sobrenombre Marcos. ¿Lo recuerdan? Era la casa de él, donde estaba la iglesia orando por Pedro cuando estaba encarcelado. Acuérdese. Aleluya, gloria a Dios. Así que nadie ni nadie va a poder detener los planes de Dios. Diga, nadie ni nadie va a poder detener los planes de Dios ni sus propósitos. Todo está establecido. Sí. Y lo que está establecido, aleluya, por Dios, nadie lo puede sacar, nadie lo puede mover. Amén. Todo tiene una promesa y un cumplimiento. Di, la promesa tiene un cumplimiento. Ahora está a la expectativa del cumplimiento de la promesa. Estás a la expectativa del cumplimiento de la promesa. Aleluya, gloria a Dios. El diablo a través de los tiempos ha querido corromper, destruir, interrumpir con los planes de Dios. Y lo podemos ver a través de la Escritura. Pero cada vez, siempre se va como el perrito con la cola entre las patas. Alábale porque Él vive. Sí, porque el mismo diablo se sujeta y se somete a Dios. Aunque no quiera, Él se arrodilla ante la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Porque Él no puede ser nada sin el consentimiento de nuestro Padre. La palabra de Dios no está presa, amada iglesia. La palabra de Dios no cae a tierra. La palabra de Dios cumple su propósito. La buena semilla produce el fruto que Dios sabe que puede producir en nosotros. Por eso, mire, iglesia, ahorita mire, el árbol está siendo sacudido. Y va a haber momentos, como le digo, va a haber personas que en su momento a veces van a tener que ser cortadas. Y estoy hablando yo de las ramas. Y en su momento el fruto va a tener que caer, el fruto que ya tenemos. Porque viene una nueva temporada. Y cada temporada tiene su propósito. Cuando viene el invierno parece que el árbol murió. Pero es el tiempo de la poda. ¿Cierto o no cierto? Porque el árbol se poda antes de la primavera. Y cuando viene el verano, echa bastante sombra. Y toda la flor que echó durante la primavera, el fruto está listo para comerse. ¿Cierto o no cierto? Entonces tenemos que estar nosotros preparados para cada temporada. Pero nosotros, en las temporadas de Dios, tenemos que producir fruto en todo tiempo. No seamos como la higuera. No somos estériles. Estamos para producir fruto de cada temporada. Pero pastor, estoy pasando por un desierto. Puedes producir aún así fruto. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre de Cristo. La palabra de Dios cumple su propósito. ¿Cuántos dicen amén? La buena semilla produce el fruto. Amén. Así que la palabra de Dios tiene que seguir produciendo crecimiento en nosotros. Amén. Tiene que seguir produciendo, ¿verdad? El avance. Porque ahora nosotros estamos destinados, ¿qué? A la victoria. Pero tenemos que permanecer en la palabra. Tenemos que seguir multiplicándonos. No podemos caer en un tipo de adormecimiento como en el tiempo de Elí. Le estoy dando estos ejemplos. Desafortunadamente en el tiempo de Elí, la palabra de Dios y las visiones escaseaban. Y allí el problema era porque verdaderamente Elí era la persona responsable de mantener la lámpara de Israel encendida. Tú y yo somos responsables de mantener nuestra lámpara encendida delante de Dios. No podemos dejarla apagar. Tenemos que cultivar nuestra relación con Dios. Tenemos que, aleluya, encender siempre nuestro altar. Aleluya, gloria a Dios para siempre. El pecado de Elí es que él toleraba los pecados de sus hijos y aún dentro del templo. El templo fue profanado. Y desafortunadamente la palabra de Dios escaseaba. ¿Por qué? Porque no había conexión Elí con Dios. Su oído se estaba cerrando. Su lengua se estaba pegando a su paladar. Y aún no solamente en lo natural estaba perdiendo la vista, pero ya también espiritualmente ya estaba ciego. Espiritualmente ya estaba sordo. Y espiritualmente ya estaba mudo. Y esos tiempos no eran
no era común, dice, y esto es para que duela, dice, en esos tiempos no era común oír la palabra de Dios, ni era frecuente las visiones. Y eso es por falta de consagración a Dios, por falta de meterse a la palabra de Dios, por falta de poner por obra la palabra de Dios. No podemos quedarnos cómodos, amada iglesia. La palabra de Dios nos capacita, amén. Nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da revelación, nos da el conocimiento, nos da la dirección, nos da la guianza, nos da la instrucción, nos exhorta, nos edifica, hace efecto y produce el impacto que nos da la formación para transformación. Nos da la formación para transformación. Nos da la formación para transformación. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Nos ayuda a discernir correctamente. Nos edifica porque la palabra de Dios es viva y eficaz y nos da visión para ver con claridad y darle sentido a nuestra vida. Denle un fuerte aplauso a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Con esto termino. Nos da esperanza. Y la palabra, como lo he dicho antes, la palabra es la que activa la fe. Porque la palabra es por el oír y el oír la palabra de Dios. En otra versión dice que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cierto o no cierto? Así que recordemos que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, aquí fue evidente, para terminar, que Herodes, por no dar gloria a Dios, cayó muerto y fue comido por gusanos. Amén. Y sin embargo, la palabra de Dios claramente no está presa. Dice el 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces, en ese tiempo creció y se multiplicó. En estos tiempos sigue creciendo y se sigue multiplicando. ¿Cuántos dicen amén? Y Bernabé y Saulo, diga, y usted y yo, cumplido nuestro servicio, dice, volvieron a Jerusalén, pero volvemos aquí al lugar de reunión. Diga, volvemos al lugar de reunión, llevando también consigo a los que tenemos que traer, para seguir, aleluya, provocando la presencia de Dios, para seguir siendo capacitados, para seguir siendo instruidos, para seguir cumpliendo, aleluya, nuestras asignaciones. Gloria a Dios para siempre. Levante sus manos al Señor. Levante sus manos al cielo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y dele gloria para siempre, porque para siempre vive nuestro Dios. Amén, Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por la palabra que nos ha administrado. Claramente, tú nunca puedes ser burlado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre eterno, si en un momento nosotros te hemos desafiado, Señor, si nosotros nos hemos rebelado, si nosotros de una forma u otra, Señor, no te hemos honrado, perdónanos. Ayúdanos, Señor. Señor, sigue moldando nuestro carácter, Señor. Que no sea el nuestro, sino el carácter del Espíritu, el fruto del Espíritu. Por eso muchos hoy cometen errores, porque operan bajo los dones espirituales, pero no quieren operar bajo el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es tan necesario, tiene que venir primero. El fruto del Espíritu tiene que estar bien amoldado en nosotros, porque ahí están las cualidades, Señor, tus cualidades de tu carácter. Y la persona que tiene carácter es una persona madura, que con responsabilidad va a operar correctamente. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así, con un fuerte aplauso nos despedimos, pero no de la presencia de Dios. Aleluya. Comparte nuestro canal. Nos puedes encontrar bajo la plataforma de YouTube, de Facebook y también de Instagram, bajo Casa del Manantial Oficial. Dios te bendice ricamente. Recibe hoy y siempre una palabra fresca del Espíritu, porque aquí en Casa del Manantial, aleluya, nuestro lema es: donde hay agua para los sedientos.